Hay una frase en la Gemara de Kedushin que se refiere a los doctores. Esta frase se entiende que los doctores son malos, o así entendería la persona que lee esta frase de la Gemara en Kedushin. Vamos a ver las explicaciones que dieron los Gedolei Israel sobre esta frase y vamos a ponerlo en un contexto práctico. Acompáñenme. La Gemara en Kedushin, hoja 82a, nos dice esto. Tov shebarofim lakeinom. Lo bueno o el bueno de los doctores o en los doctores al infierno. Vamos a ver que aquí se puede interpretar de varias maneras o traducir de varias maneras esta palabra, shebarofim, que hay en los doctores, se puede también traducir. Rashi entendió que la Gemara está hablando propiamente del doctor. Y dice Rashi, no tiene temor de la enfermedad y entonces le da comida sana y no rompe su corazón hacia Hashem. Sí, cuando una persona está desesperada por una enfermedad, entonces comienza a rezarle a Hashem. Pero cuando va donde el doctor y el doctor le dice, no, lo que tenés que comer es repollo, lo que tenés que tomar es, no sé, no, ni cualquier otra cosa, entonces la persona ya no le reza a Hashem. Y ahorita vamos a contar una historia del Netziv de Volozhin muy, muy interesante. Dice, hay veces que mata a la gente y hay veces que tiene en su mano la capacidad de curar al pobre y no lo cura. Sí, es ese tema de que los doctores dicen que su tiempo vale, que su profesión vale, y a lo mejor la salud de la otra persona no es tan importante. Entonces vemos aquí propiamente que Rashi nos dice a nosotros tres motivos. El primero, porque no tiene miedo de la enfermedad, que es tener miedo de la enfermedad, que en sí la enfermedad no la conecta con algo espiritual, y entonces eso no lo hace a él comunicarse con Hashem. Es lo que quiere decir aquí Rashi. Entonces, la persona lo que da consejos es de comer ciertas comidas y eso lo va a ayudar a él para que se sienta mejor. Y así la persona no tiene que rezarle a Hashem. Hay veces que mata a la gente. Si el doctor se equivoca, mata a la gente. Y hay veces que al pobre no le da pelota. Si el pobre está enfermo, no quiere atenderlo. Tres motivos por los cuales entonces, según Rashi, el doctor iría al infierno. Vamos a ver ahora las explicaciones de otros mefarshim. Rabbi Akiva Eger pregunta por qué la Gemara dice lo bueno que hay en los doctores. ¿Qué significa esto? Si se lee la Gemara, en sí es una Mishnah, entendemos que hay algo bueno en los doctores y eso bueno va para el Gehinom. Entendería yo que entonces, si lo bueno va para el Gehinom, que vamos a hablar de lo malo. Vamos a ver. Dice Rabbi Akiva Eger que en sí una de las cosas buenas que tiene un doctor es que no tiene misericordia, no tiene piedad. Porque si él fuera una persona misericordioso y piadoso, no podría sacarle sangre a una persona para un examen, no podría hacerle una cirugía y no podría decirle a una persona que le quedan pocos días de vida según su enfermedad. Entonces, la intención de la Mishnah es que aquí estamos detallando eso que es bueno en el doctor, en otra persona, no en el doctor, en otra persona que no es doctor, lo traería al Gehinom. Acuérdense que el Rambam nos dice a nosotros que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros el camino intermedio. Y la intención del camino intermedio es ser objetivo con lo que la persona tiene que hacer. Si una persona tiene que ser en un momento poco piadoso, entonces eso es lo que Hashem quiere. Y si en un momento tiene que ser piadoso, eso es lo que Hashem quiere. Pero tiene que tener un balance que pueda dominar ambos. Si los omite, entonces estaría mal. Pero ¿qué está hablando aquí Rabbi Akiva Eger? Rabbi Akiva Eger lo que acaba de decir es que una persona va a ver la actitud de un doctor, que él tiene que no ser piadoso para poder curar a las personas y va a agarrar eso para sí mismo, incluso que él no es doctor. Entonces él pierde ese equilibrio y comienza a ser poco misericordioso con las demás personas y eso lo puede traer al Gehinom. Esa es la opinión de Rabbi Akiva Eger. Tenemos también el Rambam y dice el Rambam que no dijeron esto en la Mishnah. La intención no es decir esto como algo simple, sino la intención es hablar mal de las malas actitudes o recalcar, no sería hablar mal, sería recalcar las malas actitudes de los doctores. No hay
ninguna prohibición de ser un doctor, pero es solamente si él se acostumbra a hacer las cosas como tiene que hacer. Entonces, en vez de ser algo malo, él trae un sehut para sí mismo, porque él cumplió una mitzvah, según el Ramban, es Ashabat Avedat Haguf, que es devolver lo que perdió el cuerpo. Así lo dice el Ramban. Viene el Yad Ramá y dice que hay veces que los doctores no son detallistas con la curación del enfermo y entonces alargan con mala intención la enfermedad para que puedan pagarle más a ellos. Sí, lo que vemos normalmente ahora en casi toda la refuá que hay en el mundo es tratamiento, pero no hay un ataque a la raíz del problema. Sigue aquí, nos dice Eliad Ramá, que la intención de la Mishnah no es decir que esto está mal, sino que es apto tenerlo en cuenta. El Meiri, otro de los Rishonim, nos dice a nosotros que hay muchas veces que el doctor mata a la otra persona porque pierde la esperanza por la enfermedad. O que hay veces que no sabe cuál es el motivo que genera esta enfermedad y él se hace a sí mismo una persona profesional y conocedora del tema. Y entonces, por no tener la humildad de preguntarle a otra persona, genera daños o incluso la muerte a la otra parte. El Maharsha escribe que lo que está escribiendo la Gemara es Hatov Shebagofim, el que se cree bueno. Él es un doctor y él se cree bueno. Y por esto cae en el ego y viene a equivocarse por su ego en la naturaleza de la enfermedad. Y entonces, en vez de curar, muchas veces genera daños o incluso la muerte de la persona. Por eso dice que el bueno de los doctores se va al infierno, se va al Gehinom, porque en realidad el Rofé, el doctor, debería de tener una discusión con los demás doctores y no entrar en estas dudas que pueden generar daños o incluso la muerte. Y vamos con la última explicación, que en realidad son dos explicaciones del Maharal, y nos dice, y esto es como un poquito más profundo, es un poquito más cabalístico, más metafísico. Nos dice el Maharal, dado que todo lo que se dedica el doctor es en el cuerpo material, sabemos que para nosotros está lo espiritual y lo material, pocas personas entienden este tema, pero el doctor solamente se dedica a lo material, entonces su dedicación no tiene ninguna imagen. Intención de imagen es una imagen de Dios, o sea, no tiene nada que ver con la santidad. Y no hay ningún tipo de profesión que tenga que ver más con lo material que el mismo doctor. Por eso es apto para él el Gehinom, porque el Gehinom se apega en la persona por su lado material. Entonces, como la persona tiene aquí una profesión que todo es en base al materialismo, como lo es el Rofé, el doctor, entonces esto atrae el Gehinom. Como dice aquí el Maharal, es como decir min ben min no, o sea, una cosa que está clasificado en algo se junta con algo que también tiene su misma clase. Otra explicación es que la persona tiene una pérdida de valor a los ojos de los doctores. Y entonces, si no hubiera sido esto, la persona jamás hubiera llegado a ser un doctor, porque él no podría cargar con la consecuencia de hacerle el daño a otra persona o tratarlo de una forma poco profesional o poco seria. Y dado que esto es una corriente dentro de la profesión, entonces la persona llega a no ser circunspecto en su tratamiento a los demás. Y por eso dice que el bueno de los doctores al Gehinom. Aquí cabe recalcar una historia muy interesante del Netziv. El Netziv de Volozhin es una de las personas, rabinos, que se sabe que nunca fue un doctor. Y el Netziv decía, yo sé que en la Torah hay 613 mitzvot y las 613 mitzvot tienen que ver con cada parte del cuerpo. Entonces,
como yo sé qué mitzvah tiene que ver con qué parte del cuerpo, si yo siento que algo me duele, eso de inmediato me genera a mí hacer teshuvah sobre aquella mitzvah que yo sé que tiene que ver con aquella parte del cuerpo. Entonces, ¿para qué irme a un doctor si no lo ocupo? Eso es lo que decía el Netziv. Una vez el Netziv sí pidió que viniera un doctor. Eso era algo poco común para las personas que conocían al Netziv, pero aún así lo trajeron. El doctor le dijo qué era lo que le dolía, por qué era que le dolía, y le dio una receta. El Netziv pidió la receta antes de que la gente saliera de su casa para comprarla y la rompió a pedacitos. Y entonces la gente le dijo, Netziv, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, acabamos de tener un doctor, te dijo qué es lo que ocupas y ahora rompes la, la receta. Les dijo Netziv, yo lo único que ocupaba del doctor es que me explicara qué parte del cuerpo es lo que me duele y que me genera este dolor. Después de esto, yo ya sé cómo volver en Teshuvah, pero no lo ocupo a él. Entonces, aquí cabe recalcar que nosotros, para nosotros los judíos, el tema del doctor no es algo malo. No se crean que una persona tiene prohibido estudiar medicina o que si tiene una profesión de ser doctor es malo. Todo lo contrario. Lo recordamos anteriormente, una persona que una persona que actúa de forma correcta, el Rambam dice que más bien trae para sí mismo mérito, zhut. Entonces, no es que sea malo, sino que lo malo está en cómo practica el doctor su profesión, o incluso como leímos por acá, incluso como leímos por acá, que alguien vea al doctor y comience a aplicar las mismas técnicas que tiene él en su carácter. Como dijimos, él tiene que ser una persona poco piadosa. La persona llega enfrente de él y le dice, me duele, me duele, me duele. Él no entiende que ese dolor podría ser peor y podría hacerle daños mucho más graves de lo que el doctor le está haciendo. Ahora, también cabe recalcar, la Gemara fue escrita hace miles de años y aunque nosotros no creemos que las cosas cambien, podemos decir que hoy en día los doctores son más estrictos con su práctica hacia los pacientes que antes, porque ahora un doctor puede ser demandado y le quitan sus credenciales, un doctor puede ir a la cárcel por una mala praxis, entonces ya no es lo mismo que pasaba antes. Antes los doctores eran tipos de curanderos que habían por ahí. Y no eran todos, pero sí había muchos que eran así, tipos de curanderos. Entonces esto generaba que las personas cayeran en sus manos y hubieran aquí problemas.